Buenas tardes, mi nombre es Edwin Francisco Ontiveros Cruz de Ingeniería Industrial, cuarto semestre, modelo semipresencial. Este video es para el profesor Juan Morales y estamos llevando la materia de control estadístico de la calidad. Vamos a ver la unidad número 4, planes de muestreo y aceptación. Entonces, comenzamos. Con 4.1, conceptos básicos de muestreo y aceptación. Ok, vamos a ver los primeros conceptos de muestreo y aceptación, las ventajas y desventajas. Primeramente, el concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar este lote. Ok, la ventaja principal de nuestro muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de costos totales. ¿Qué nos dice esto? Que este plan de muestreo baja el costo. Baja el costo, ¿por qué? Porque solo vamos a inspeccionar cierta parte del lote. Más adelante vamos a ver qué tanta parte del lote, qué tan grande es el lote y por ende qué tantas piezas debemos seleccionar del lote. Cabe mencionar que este muestreo nos indica si aceptamos o rechazamos el lote completo. Sería que después vamos a ver lo que es muestreo por atributos y muestreo solamente por variables y por atributos. Ventajas. Ventajas del muestreo de aceptación. Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es más complejo y de menor costo. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone de un lote en un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se dispone de un lote en un tiempo calendario, bueno, eso es lo que leímos. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de clasificación de los lotes no conformantes, tiende a ser más dramáticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio de nivel real de calidad que requiere al usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil del plan global de calidad. Bueno, en sí, lo más importante de esto es que primeramente vamos a reducir los costos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un grupo de personas más pequeño y más fácil de manejar. Segundo, en sí, ya cuando tú empiezas a hacer un muestreo, a sacar mercancía, a tomar mercancía en un lote, ya estás provocando algún defecto, algún desperfecto por el manejo, ya sea voluntario o involuntario. Después dice que el lote tenemos un disponible de tiempo, el calendario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener más viabilidad. Porque, por decir, el lote se tiene que ir en cierto tiempo. Entonces no vamos a perder tanto tiempo en estar inspeccionarlo. Entonces se va a minimizar el problema de la monotonía, que sería cuando una persona empieza a revisar una y otra vez una gran cantidad de piezas, se empieza a ser monótono. Y al ser monótono empiezas ya no a detectar los problemas de la pieza, o sea, lo empiezas a dar por bueno con simple hecho de hacerlo una y otra vez. Empiezas a dejar pasar defectos que solamente pudiste haber visto en 5 piezas. Una de las ventajas son riesgos de muestreo mayores, costos administrativos y menos información sobre el producto al que le proporcionan la inspección 100%. Seguimos con la utilización. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar los productos defectuosos. 2. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Que es lo que mencionamos anteriormente, cuando vamos a analizar todo el lote, tiende a generarse una monotonía. Entonces, al generarse esta monotonía, pues las personas como seres humanos dejamos pasar defectos. ¿Por qué? Porque ya de tanto ver una pieza ya lo damos por bueno, de tanto cansancio, de tanto simplemente el ser monótono algo empieza a ser fastidioso. 3. Cuando la inspección es destructiva. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros inspeccionamos un producto y con el simple hecho de abrirlo, de tocarlo, de mostrar, estamos echando a perder el producto. Entonces obviamente ahí no
nos convendría analizar todo el lote, simplemente algunas cuantas piezas del lote, y con eso podríamos dar por aceptado el lote o desechado. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Pueden rechazar lotes buenos, que es el riesgo del productor. Este corresponde al riesgo de alfa. Se pueden aceptar lotes malos, riesgo del consumidor. Este corresponde al riesgo beta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más adelante vamos a analizar eso de alfa y ese beta, que es el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Cuando nosotros hacemos un muestreo de aceptación, como solo estamos analizando algunas piezas, primeramente hay dos riesgos: el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. El riesgo del productor quiere decir que el productor se está arriesgando a rechazar un lote que sea bueno. Por ejemplo, si nuestro muestreo de aceptación nos dice que tomemos de cada 100 piezas, tomemos 2, y estas 2 por digamos casualidad o va a ser un evento fortuito, estas 2 piezas son las únicas malas que había en todo el lote y tomamos esas piezas, vamos a rechazar un lote que puede que haya sido bueno. Por otro lado, si esas 2 piezas de las 100 que tomamos pasaban los estándares de calidad y no y todas las demás piezas estaban malas, perdón, pues ese es el riesgo que corre el consumidor. Entonces, por eso se va a evaluar más adelante lo que es el riesgo que tiene el consumidor y el riesgo que tiene el productor. El riesgo que corre el productor es rechazar un lote que está en buenas condiciones, y el riesgo que tiene el consumidor es aceptar un lote que está en malas condiciones. A ese riesgo es el que se asemeja cuando tenemos los riesgos de muestreo: el riesgo del consumidor y el riesgo de productor. Ok, seguimos. Alternativas para evaluar lotes. Primeramente, ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en que los laboratorios certificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. Por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor, las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. Muestras pequeñas. Otra alternativa dice muestras pequeñas. Estas pueden ser evaluadas en casos en los que el proceso es inherente, uniforme y cuando puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de inconformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estará bien correcto, aún para los tamaños del lote de orden de miles de piezas. ¿Ok? Aquí estamos viendo estas alternativas. Primero, que no hagamos ninguna inspección cuando una compañía ya ha inspeccionado previamente por personas calificadas. En este caso nos dan un ejemplo de placas que si simplemente por el grado con el que se trabaja, si una placa sale bueno, por ende todas las demás van a salir de la misma forma. Si una placa sale mala, todas saldrán malas. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo, debido a su fluidez, gases, líquidos o operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición, se puede verificar por medio de nuestro muestreo. Incluso los materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. Una vez establecido el hecho de homogeneidad, el muestreo que se necesita es mínimo. Bueno, aquí anteriormente nos dicen claramente: cuando nuestra producción es homogénea y nos podemos asegurar de eso, pues no tiene caso hacer un muestreo tan grande. Simplemente con un muestreo pequeño bastaría para determinar si nuestro lote es bueno o nuestro lote es malo. Muestras grandes. En la ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la cantidad de lote debe derivarse únicamente al partir de muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de las dos variables principales: el porcentaje tolerable de defectos y los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se ha asignado valores a estas variables, se puede determinar los tamaños de muestra de forma científica según las leyes de probabilidad.
5. Inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados de muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En caso crítico se puede ser necesaria acciones adicionales para manejar la faltabilidad de expresión de inspector. Por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que volvamos a revisar 2 veces la misma inspección. Que hagamos la inspección 2 veces. Las muestras grandes es cuando no tenemos conocimiento del producto y por ende necesitamos una muestra grande para saber el porcentaje, o ya sea que de nuestro muestrario que estamos sacando existan muchos defectos. Al existir muchos defectos, eso nos va a indicar que pues probablemente todo el lote está en mal estado, o probablemente la mayor cantidad de lote está en mal estado. Por eso necesitamos una muestra grande. En esos casos son donde aplica una muestra relativamente grande, o del 100% hasta llegar al 200%. ¿Qué quiere decir esto? Que pasemos una inspección doble. El muestreo se puede verificar por procedimiento, pasa o no pasa, o atributos. Eso es lo que comentábamos al inicio, atributos o variables. Aquí va a ser por atributos. Atributos nada más es bueno o malo. Cuando calificamos una pieza, como lo recordamos en unidades pasadas, atributos nos está haciendo referencia de solamente pasa o no pasa, producto bueno, producto malo. En una variable me está diciendo qué tanto varía de su calidad original, bueno, de sus especificaciones original. Puede que varíe poco, puede que varíe mucho. Eso nos va a decir, bueno, varía poco, puede pasar, bueno, varía mucho, no debe pasar. Y simplemente en el muestreo por atributos solamente es, tiene un mínimo de efecto, no pasa. Tiene un máximo de efecto, no tiene efectos, pasa. O dependiendo de lo que le demos nosotros de determinación. Si decimos que con un defecto pasa, adelante, puede tomarse como bueno, y más de uno ya no pasaría. Así es, sean, por decir los defectos, sean amputables, te generen algún problema en la pieza o en el producto, o simplemente sea un rayón o algo que no te genere problema, pero en atributos solamente es bueno o malo. Determinar si las unidades en nuestras muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo la característica de la calidad en cada una de las unidades de muestra. Lo que comentaba, cuando lo hacemos por variables, pues medimos cada una de las unidades, o sea, de las 10 evaluaciones, de las 10 características que debe llevar nuestro producto, medimos cada una, y con ello podemos determinar si esto es afectable a nuestra calidad o si no está cumpliendo con los requerimientos del cliente, por ende rechazar el lote o dejarlo pasar. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados, y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Ni el muestreo ni el 100% de la inspección puede garantizar encontrar todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones del lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía, y otros factores darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Ok, es como lo mencionábamos al principio, existen varios riesgos: el riesgo del consumidor, el riesgo del productor, y en este caso nos está diciendo que ni siquiera haciendo una inspección del 100% podemos determinar los defectos. ¿Por qué? Por lo que también vemos al principio, la monotonía. La monotonía hace que el individuo o el inspector deje de tener la misma intensidad de inspección que hizo con la primera pieza a con la pieza número 99 o con la pieza número 80. ¿Por qué? Porque ya es un trabajo monótono, y por simplemente como ser humano pues tenemos esa tendencia a rechazar la monotonía, o sea, esa tendencia a ser aburrido. Cuando hacemos lo mismo una y otra repetida veces, perdemos el interés. Entonces, y al hacer nada más un muestreo, pues también involucra lo que nos decía. Podemos dar un lote, puede no reflejar verdaderamente cómo se encuentra este lote. Conceptos básicos de muestreo de aceptación. Seguimos elementos de una gráfica de muestreo. Bueno, en una gráfica de muestreo tenemos la curva de operación. ¿Qué es esto? La característica de operación CO, o que es la curva de operación, para un plan de muestreo cuantifica riesgos. La curva FO para un plan por atributos en una gráfica de porcentaje de unidades defectuosas de un lote
contra la probabilidad de un plan de muestreo aceptable de lote. Como P es desconocida, la probabilidad debe establecerse para todos los valores posibles de P, que se supone que se produce en un número infinito de lotes. Ok, aquí vemos lo que es una gráfica de probabilidad de aceptación. De este lado tenemos lo que es PA, nuestra probabilidad de aceptación, y de este lado tenemos P, que sería la fracción defectuosa o la cantidad entrante. Tenemos lo que es teta, que es el riesgo del productor, riesgo de rechazo que el producto acepta con la ampliación del plan. Generalmente se fija en 0.95, así que teta va a ser 0.05. Beta es el riesgo del consumidor, es el riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan. Lo que les decía, el consumidor tiene riesgo de aceptar un lote en malas condiciones y el productor tiene riesgo de rechazar un lote en buenas condiciones. Este riesgo beta, que es el riesgo del consumidor, se fija siempre, regularmente en 0.10. Y aquí tenemos el riesgo de productor y aquí tenemos el riesgo, todo esto es el riesgo del productor y hacia abajo es el riesgo de consumidor o la fracción tolerancia del lote. Continuamos. Vamos a ver un ejemplo. Se quiere definir un plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 10.000 unidades que garantice un riesgo de 1% para el fabricante y un riesgo del 5% para el consumidor del lote. El NCA y el PDTL son del 1% y del 5% respectivamente. Son del 1% respectivamente. 5% igual a 10 igual a 5% y 10% respectivamente. Teta va a ser el 5% y beta va a ser el 10%. Y entonces aquí está ya nuestra gráfica, pero vamos a realizarla en Minitab. Vamos a abrir. Bueno, ya tenemos aquí abierto nuestro Minitab. Y bueno, para realizar este muestreo nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Vamos a ir con herramientas de calidad y nos vamos a muestreo de aceptación por atributos. En el caso de lo que quisiéramos hacer es por variables, pues daríamos acá abajo y buscaríamos aceptar o rechazar o crear o comprar. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer por atributos, entre pasa y no pasa. Ok, aquí vamos a poner, nos da el plan de muestreo o comparar planes de muestreo definidos por el usuario. Vamos a usar lo que vamos a crear nosotros, nuestro plan de muestreo, porque eso nos están pidiendo. Tipo de medición, pues vamos a tener dos opciones: el número de defectos o el pasa y no pasa. En este caso, como es atributos, vamos a dejarlo en pasa y no pasa. Unidades para niveles de calidad, bueno, vamos a ver el porcentaje de los defectuosos. También podemos obtener la proporción de los defectuosos y los defectos por millón. Pero como no tenemos una muestra tan grande aquí, vamos a hacer, aquí tenemos el nivel aceptable y el nivel de calidad rechazable, que sería el AKL y el RQL, que sería exactamente lo que nos dan aquí. Vamos a ver nuestra presentación. Y aquí nos dice que tenemos el 1 y 5 respectivamente. 1% y 5% del NCA y el PDTL, que el NCA vendría siendo nuestro AKL y nuestro PDTL sería este. Aquí es LTPD y atrás es NTPL. Bueno, aquí ponemos 1, que es lo que nos dan nuestros parámetros, y 5, que es 1 y 5%. En nuestro riesgo del productor, como decíamos, nuestra teta va a ser de 0.05%, que aquí nos marcan 5%, pero para nuestro sexagesimal pues sería 0.05.
y 0.10% que sería nuestro beta, que sería el riesgo del consumidor. Vamos a ver el tamaño del lote. El tamaño del lote nos dice que son 10,000 piezas. Sí, 10,000 unidades, perfecto. Y pues solamente vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos, dice nuestra curva de característica OC. Esta es nuestra curva. Por aquí en el eje de las X podemos decir que el porcentaje de defectos en lote, aquí está midiéndose, y de este lado la probabilidad de aceptación. Ok, tenemos la curva saliente del promedio AOQ, que sería evaluando lo que es el de los elementos defectuosos y los elementos del lote entrante. De este lado tenemos la inspección total promedio y el porcentaje de defectos por lote, que sería nuestra curva de inspección total promedio ATI. Bueno, el tamaño de la muestra que debemos usar. Eso es importante. Aquí nos está diciendo el tamaño de la muestra que debemos usar en estas 10,000 piezas. Con los datos que nosotros dimos, que serán una muestra de 10,000 piezas, el porcentaje de aceptación de calidad y el porcentaje de rechazo, nuestro riesgo que vamos a correr ya sea el consumidor o el productor, fijando eso, tenemos el tamaño de la muestra que debemos de tener de esas 10,000 piezas y el número de aceptación que debemos de tener. Nos dice tamaño de muestra 132. ¿Qué quiere decir? De nuestras 10,000 piezas vamos a tomar 132, vamos a analizarlas, y si tenemos mayor que 3 piezas defectuosas, debemos de rechazar el lote. Menor que 3 piezas defectuosas, podemos dar por aceptado el lote. Muy bien, vamos a dejar esto por aquí y nos vamos a la presentación. Y nos dice uso de tablas de muestreo MLI STD y 414 y perdón, MLI STD 414 y 105D y Dodge Roaming. Bueno, primero vamos a ver lo que es Dodge Roaming. Dice: en la década de los 20, F. Dodge y HG Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación del producto de lote por lote mediante el muestreo de atributos. Atributos, recordamos, es pasa o no pasa. La ventaja principal de las tablas Dodge Roaming es la reducida inspección. Es la reducida inspección necesaria para el procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractiva las tablas de inspección que se hacen en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Primeramente, nivel de calidad límite NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL resulte aceptado. Esta probabilidad de riesgo del consumidor beta y es igual a esta probabilidad es de riesgo del consumidor, que lo que mencionábamos, el riesgo del consumidor es beta, y es igual a 0.10. Los planes en NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada juego de tablas para valores NCL de 0.05, 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5, 7 y 10% con un total de 16 tablas. Para utilizar las tablas antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar nuestro muestreo sencillo o nuestro muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener nuestro plan de muestreo. Vamos a ver un ejemplo de cómo tener nuestro plan de muestreo con esas tablas. Como lo mencionas, son 16 tablas, a las cuales no tenemos expuesta todas. Vamos a ver un ejemplo con esas tablas, que sería, nada más sería mayor el tamaño del lote, y por ende pues sería mayor el número de muestras y la cantidad defectuosa. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 piezas y el promedio de proceso es 0.25, el plan de muestreo sencillo para NCL es igual a 1%. Se encuentra en la tabla 9.6. La respuesta es N igual a 1500, N minúscula, que es el tamaño de la muestra, N es el número total de lote, y N es el tamaño de la muestra que necesitamos, y C es la cantidad de aceptable de errores, bueno, de elementos dañados, porque recuerden que es pasa o no pasa. Aquí no estamos hablando de errores en específico, sino unidades defectuosas. Ok, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nos dan N y nos dan el promedio del proceso. Nos vamos a N, que es nuestro tamaño de lote.
nuestro tamaño de lote es 1500, por entonces lo encontraremos en este renglón que nos indica que es de 1000 unidades a 2000 unidades, ¿ok? Y nuestro porcentaje de proceso está en 25%, por tanto lo encontramos en esta columna que va de 0.21 a 0.30%. Ok, hacemos nuestro cruce de nuestro renglón, que sería el tamaño del lote, contra el promedio de proceso, y nos arroja que para N tenemos 490 unidades y para C tendríamos dos elementos defectuosos. También nos da el IMCMS, que esto ahorita más adelante vemos qué significa. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que de nuestro lote de 1500 piezas vamos a tomar 490, vamos a inspeccionarlas y vamos a tener dos elementos que pueden estar defectuosos. Si tenemos más de esos elementos defectuosos, podemos rechazar el lote. Dice, en la tabla se localiza también el LMSS de cada plan. Para poner el ejemplo, es de 0.21, como lo veíamos anteriormente en la tabla. Aquí tenemos 0.21 el IMCMS, perdón, LCMS. Al analizar las tablas NSL se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo disminuye. Por ejemplo, en caso del proceso con promedio de 0.25 con un tamaño de 1000, tiene el tamaño de muestra de 335. Por tanto, que el lote de tamaño de 4000, el tamaño de la muestra es de 625. El tamaño del lote aumentó en un factor aproximadamente de 2. Es decir, los costos de inspección son más económicas cuando los lotes son más grandes. Las tablas continúan en el promedio de proceso, es la mitad de NSL. Es necesario contar con más promedios de proceso cuando el promedio de proceso excede la mitad del NSL. De ser así, la inspección de 100% resulta más económica que la inspección por muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce consecuentemente el aumento de la cantidad inspeccionada. Es decir, una mejora del promedio de proceso da como resultado menos inspecciones y menor costo de inspección por muestreo. Que era exactamente lo que está aquí. Podemos observar la tabla y vemos lo que nos decía anteriormente. Entre más grande es la cantidad de lote y menor es el porcentaje de proceso. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos de 2000 piezas a 3000, pero nuestro porcentaje de proceso bajara, tendríamos un análisis menor, que sería 220. En este caso, para 1500 piezas con un porcentaje de 25% nos dio 490, pero si tuviéramos menos promedio del proceso tendríamos 360. Si tuviéramos de 0.11 a 20%, a 0.20% de porcentaje de proceso, iría disminuyendo, lo que reduciría nuestros costos. Entre más porcentaje de proceso va aumentando nuestro costo, hasta el hecho de llegar a decir que probablemente sería menos costoso evaluar el 100% de los elementos. Ok, nos vamos al número 2, límite de calidad media de salida, LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a las necesidades sugeridas de cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad del lote, como es el caso de lotes del cliente homogéneos, es aplicable el concepto de LMS, pero también es aplicable con el lote inspeccionado. Es una subdivisión del conveniente flujo de producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Los planes LCMS limitan la cantidad de lote pobre de salida con base en un promedio, pero ofrecen garantía de alguna en caso de que los lotes individuales o las tablas LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y para el otro un muestreo doble. En cada grupo tiene tablas para valores LMSC de 0.01, 0.25, 0.5, 0.75, 1.1, 1.5, 2.5, 2.0, 3.0, 4, 5, 7 y 10%, lo que dan un total de tablas de 26 tablas. Además de definir si se utiliza el muestreo sencillo o doble, también se necesita el valor LCMS, que es el tipo de muestreo sencillo doble, y si el LCMS indicarán el tipo, eso nos indicará el tipo de tabla a usar. Vamos a ver un ejemplo de esta tabla. Dice, por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio de proceso es 1.60, el plan de muestreo sencillo requerido para un LMS igual a 3%, se localiza en la tabla 9.7. La respuesta es N. El número el total de piezas de lote es 1500 y el total de muestreo sería 65,
y el CI, que sería nuestra cantidad de efectos, sería 3. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de la misma manera que con la anterior tabla. Nos vamos al tamaño del lote. El tamaño del lote se encuentra ubicado entre 1000 y 2000 piezas. Y nuestro porcentaje ahora se ubica en 0.60, nuestro promedio del proceso, que está entre 1.21 y 1.80. Hacemos nuestro cruce de horizontal con vertical y tenemos que nuestra N, nuestro número de cantidad de piezas que vamos a inspeccionar, van a ser 65, y C, la cantidad aceptable que tenemos es 3. Más de esas 3 rechazaríamos nuestro lote. El NSL corresponde a este plan de 10.2%. Aquí lo observamos. También nos dan en el NSL, que es el 10.2%. Y nos da un énfasis de las tablas LSMS, que se desprende lo siguiente. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la cantidad de entrada promedio es menor que el LCMS especificado. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo por inspección. Es igual a la tabla anterior, de que entre más bajo sea el promedio del proceso, menos muestrario tenemos y por tanto menos costo tendremos. Vamos a 4.2.1, el plan de muestreo por aceptación por atributos. Plan de muestreo de aceptación por atributos. En este plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105. En estas tablas se incluyeron 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer A, el tamaño del lote, que es el que se presenta en inspección, y B, la protección por NSA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida, el número de defectos que se puede permitir en ese tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectos con los que se puede permitir, el lote debe ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección del 100% de los lotes que se hayan rechazado. Sección de muestras. Bueno, tenemos diferentes secciones de muestras. Primero, selección al azar. El sentido común indica que para una muestra sea fiel y representativa de calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre una totalidad de lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas de tal forma que cada unidad de lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual debe seleccionar la muestra consista de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y de que provengan del mismo origen de fabricación. Uno de los conceptos que maneja esta norma a nivel de calidad aceptable NSA es el cual la exposición se da a la calidad estándar de MLI STD 105 se define como el valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuoso o defectos por 100 unidades, especificado para cada grupo dado de defectos. También se le denomina como el máximo de porcentaje defectuoso permisible en el lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechace del productor de calidad igual o mejor que el NSA. Bueno, vamos a ver un ejemplo de determinación de la calidad de inspección. El factor más importante del muestreo en el tamaño absoluto de la muestra, el nivel de inspección que se realiza en el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección. Aquí tenemos el nivel de inspección, ya sea nivel 1, 2 o 3. Dice la cantidad relativa de inspección, mitad de la normal y doble de la normal. Aquí tenemos la tabla 1, código de MLI STD, y tenemos tamaño de lote, niveles de inspección y niveles generales de inspección. Extracción de planes de muestreo simple. El tamaño de la muestra adecuado se expone en la tabla patrón. En la columna encabezada, tamaño de la muestra, y la misma se fija la letra del código del tamaño de la muestra. Los números correspondientes a aceptación y rechazo se hallan en la fila designada por letra código y en la columna encabezada. Por ejemplo, si se han seleccionado la letra L, la tabla 11A y el NSA 1.5, el plan adecuado de muestreo queda definido por... Ok, nos dice que usamos la letra L. La letra L nos dice que estamos entre 35.001 a
150,000 piezas en un nivel 2. Vamos a ir a las tablas y vamos a ver qué nos indica esto en la tabla 11A y la tabla 11B. Ok, vamos a hacer nuestro cruce. Nos está diciendo que tenemos L. ¿Por qué L? L lo habíamos visto anteriormente, que L es por la cantidad del tamaño del lote. Aquí nos dice que nuestro nivel general de inspección es L. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lote de 1201 piezas a 3200 piezas. Entonces, nos vamos a nuestra tablita y vamos a tomar nuestra L. Nuestra L, y nos está diciendo que nuestro valor de NSA es el 1.5. Aquí nos dice que la tabla nos arroja que nuestro tamaño de la muestra va a ser 200 piezas, el número de aceptación 7 y el número de rechazo 7. Aquí nos están dando el número de aceptación y el número de rechazo. Anteriormente nada más nos daban el número de aceptación. Tamaño de la muestra para la tabla B nos indica que son igual, una muestra de 200, pero con número de aceptación 5 y número de rechazo 6. Entonces vamos a ver, aquí en esta tabla cruzamos nuestro 1.5, que sería el el NSA, y nuestro tamaño de la muestra, que es L, y nos va a dar nuestro tamaño del lote, que es L, y en este caso nos va a dar una muestra de 200 con 7 aceptables y 8 unidades rechazables. Vamos a nuestra tabla 11B y nos dice que tenemos nuestro tamaño del lote, que es L. Para ello nuestro tamaño de la muestra debe de ser de 200, y por el 1.5, que es nuestro NCD, va a ser 5 y 6, que sería 5 aceptables, 6 rechazables. Vamos con 4.2, plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de las características de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estado estadístico simple, por ejemplo el promedio de la muestra. Y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de la muestra menores. Si se comparan con un plan de atributos que tienen los mismos riesgos, no obstante, si el producto tiene varias características de calidad importantes, cada lote debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, debe obtenerse valores numéricos, el valor promedio de desviación estándar para cada característica calculada. La aplicación de muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación de muestreo por variables para aceptación son las siguientes. Aquí vamos a usar aceptación estamos viendo aceptación por variables. Ya no es bueno o malo, sino varían dependiendo de los defectos. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo. 3. La inspección por atributos no da suficiente información y no desea conocer también la cuantía de variación. La variable que considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que se distinguen en un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Aquí vemos la diferencia entre variable y atributo, en qué nos está variando en este muestreo. Se obtiene una protección equivalente contra un tamaño de muestra más pequeño. Eso es distinguiendo de un muestreo por variables contra uno de atributos. En una variable se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Se puede aplicarse solamente la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general, implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Lo que ya analizándolo por atributos, donde analizamos cada defecto de nuestra unidad, pues requiere más capacitación y por lo tanto más gasto, y pues puede haber más falla. ¿Por qué? Porque ya estamos analizando mucho más que solo decir pasa o no pasa. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información de las situaciones de rechazo. Claro, ¿por qué? Porque nos está dando exactamente en nuestra unidad el número de errores que tenemos o el número de defectos que tenemos y cuáles son ellos. Ejemplo de la utilización de estas tablas. La temperatura máxima del funcionamiento de cierto dispositivo se especifica en 209 grados Fahrenheit. Se somete a una inspección de un lote de 40 unidades. Se emplea el nivel de inspección de
nivel 4 e inspección normal con NSA de 1%. En primer lugar debemos hallar la letra del código, lo cual por medio de la tabla 4 nos da D. Ok, aquí tenemos que dice que es una muestra de 40 unidades. Y tenemos aquí que nuestro tamaño de lote de 46 a 40 cae en este renglón. Y nuestro nivel de inspección va a ser 4. Entonces hacemos esto. Y aquí vemos que nuestro nivel de inspección E nos da D. Seguimos. Ahora en la tabla 5 encontramos el tamaño de la muestra y el valor de K para la letra D y NSA igual a 1. Los cuales son N, que es 5, y K 1.3. Bueno, ya tenemos el código a la letra. El código que anteriormente usamos en la tabla es D. Ahora, vamos a usar el 1.0, que es nuestro valor de D y NSA. Y nos arroja que nuestra N, que nuestro tamaño de la muestra va a ser 5. Y K nos va a dar el número en los niveles de calidad aceptable, que es K, nos va a dar 1.53. Continuamos. Bueno, siguiendo los pasos, nos dice: siguiendo lo prescrito, se saca una muestra de 5 lecturas obteniendo las medidas siguientes: 197, 188, 164, 205 y 201 grados. Ok, en base a lo anterior, nos dijo que tomáramos nuestro N, que era nuestro grado de muestra, nuestro nivel, tamaño de muestra. Nos decía que tomáramos 5 piezas. Aquí están. Y vemos los grados: 197, 188, 184, 205 y 201 grados Fahrenheit. Bueno, seguimos. Se calcula la desviación estándar para la muestra y su promedio, lo cual nos arroja los siguientes valores. S nos da 8.803 y X 195. Ok, después calculamos QU para poder comparar y tomar la decisión. La gráfica que representa los anteriores datos se encuentra a continuación. Pues puedo observar que la parte de la anchura de la derecha es el producto que no cumple con el superior de 205. Aquí vemos nuestra cola. Nuestra cola se va a ir hacia la derecha porque nuestra cola se va a ir a la izquierda porque la parte de la derecha no cumple. Aquí nuestra media es 195, como la podemos ver aquí. Y nuestra parte que no está cumpliendo con esas especificaciones es esta parte, que donde ya U vale 209. Entonces ya se está saliendo del 205 Fahrenheit, ya se está saliendo el superior de los grados que teníamos. Y bueno, sacamos QU. ¿Cómo lo sacamos? Nos mencionan que es U menos la media de X entre S, que en este caso sería 209, menos 195, que es aquí, y nuestra S que habíamos sacado, expresión estándar, que es 0.59. Entonces, como QU es mayor que K, es decir 1.59 mayor que 1.53, entonces se debe aceptar el lote de acuerdo al criterio anteriormente descrito. Muy bien, acabamos con nuestro temario, vamos con nuestro proyecto. Bueno, en este proyecto ya habíamos tenido varios avances. Estos son los avances que hemos tenido durante el semestre. Empezamos con esta problemática. Hicimos nuestro seguimiento donde estuvimos planteando varias soluciones. Más bien, estuvimos integrando varias soluciones, que por ejemplo delimitamos el uso de celulares o solo el uso para cuestiones de trabajo. Las redes sociales quedaron excluidas de nuestro servicio de internet. Bueno, ya cada computadora está restringida para ese uso de redes sociales. Se da un descanso que permita cubrir las necesidades de cada persona, así evitamos generar más distracciones. Recuerden, como mencionamos mucho en esta presentación, la monotonía tiende a que las personas pierdan el sentido o la dirección del trabajo. Entonces aquí tenemos nuestra siguiente problemática que teníamos, donde hicimos nuestro diagrama de Pareto para poder dar un seguimiento. Entonces aquí vimos qué debíamos atacar primero. Nuestro diagrama de Pareto nos indicaba que nuestra primera desviación a atacar sería el nombre de calles, después sería el conteo de materiales. Así fuimos implementando un checklist para poder eliminar estos puntos, y después integramos nuestras gráficas de control en la unidad pasada. En la unidad pasada pasamos nuestras gráficas de control y bueno, básicamente nuestras gráficas de control nos indicaban que nuestro proceso se encuentra bien, porque solamente teníamos pequeñas variaciones. Entonces, aplicando nuestras gráficas de control, pues vimos lo que le estábamos dando, que fuimos desarrollando a lo largo de este semestre. Bueno, utilizamos el checklist,
que está moderando las desviaciones. Como les decía, las primeras desviaciones que nos arregló el diagrama de Pareto fueron las que atacamos en base al checklist. La primera problemática la atacamos incluyendo esos puntos que mencionamos al principio, la captura de redes sociales en cada, la restricción de redes sociales en cada unidad de computadora en la oficina. Se dio un descanso. También fuimos metiendo ayudas visuales. Estas pues se están viendo con el personal. Se está viendo su forma de interpretación, porque como es una oficina, no es una fábrica, las personas no están muy acostumbradas a este tipo de ayudas visuales, y que al ser también personal de ya mayor edad, estamos hablando de gente que sobrepasa los 40 años y que ha trabajado toda su vida sin ayudas visuales. Bueno, tienen en la empresa que serán 10, 20 años y nunca se ha metido este nuevo, para nosotros, esta nueva modalidad, porque sabemos que en una fábrica lo manejan, esto es lo más común, ¿verdad? Pero bueno, siempre existe ese rechazo a los nuevos cambios, y en eso estamos trabajando. Se espera terminar el balance bimestral. Eso es lo que pues estamos consiguiendo los datos, que como hemos tenido bastante trabajo y no hay un departamento que se encargue de eso, entonces pues hemos estado batallando con tomar ese muestrario. Como lo decíamos, pues esto va por el tiempo que vamos trabajando en esto, por lo que hemos implementado y por lo que vemos hasta a dónde nos va apuntando, pues se está apuntando a lo que es viendo los manuales, a lo que es la capacitación. O sea, desde la capacitación, la ayuda de las ayudas visuales, y eso estamos viendo que no hay un sistema Pocayoke. ¿Qué es el Pocayoke que queremos implementar? Que tengamos una presentación para cada tipo de proyecto, y que esto nos vaya a ayudar como las ayudas visuales en una fábrica, que te dicen, ok, inserta el tornillo A en la parte B y después pasas la parte del ensamble A al ensamble tal, y así te vas. En este caso no tenemos algo así para nuestros proyectos. Recuerden que estamos hablando de una empresa de proyectos de red telefónica, entonces necesitamos algo que vaya acorde a eso, algo que en una presentación, tal vez en una computadora, que nos vaya dirigiendo y nos vaya diciendo, ¿sabes qué? Vas a empezar un nuevo proyecto. ¿Qué proyecto vas a empezar? Va a ser tal proyecto, tú lo eliges y le vas diciendo, te va diciendo, él te va arrojando la información que debes de tener como insumo y dónde la vas a ir colocando. Eso sería un sistema Pocayoke en nuestra empresa, bueno, en la empresa en donde yo trabajo. Ese sería un sistema Pocayoke y yo pienso que sería muy efectivo. Entonces vamos dándole seguimiento a eso. Vamos diseñando esa ya sea programa o simplemente una presentación interactiva, donde pueda los compañeros, bueno, podamos todos poder tener acceso a ella y poder ir guiándonos, sobre todo para las personas que van entrando y que no se tiene una capacitación adecuada para ellos, o que se les está exigiendo más de lo que deben hacer. Entonces, para esta unidad vamos viendo un plan de muestreo precisamente para nuestros proyectos que tenemos al día. Vamos a ver qué tanto debemos de muestrar. Cabe mencionar que hay una persona de calidad que se encarga de hacer un checklist y de hacer, bueno, el checklist hace cada quien, pero se encarga de revisar ese checklist, se encarga de darle otra pasada, se encarga de inspeccionar cada uno de los proyectos que van saliendo. Pero vamos a ver cómo podríamos aplicar un plan de muestreo en nuestros proyectos. Ok, vamos abriendo Minitab. Aquí teníamos una ya hecha, pero vamos a realizarla nuevamente. Ok, nos vamos a estadísticas, vamos a nuestras herramientas de calidad y le damos un muestreo por aceptación de atributos. Bueno, aquí vamos a ver que vamos a dejar un plan de muestreo, vamos a poner pasa o no pasa, y vamos a el porcentaje de defectuosos, el nivel de calidad le vamos a dejar 1 y nuestro nivel de rechazable vamos a dejar 5. Esto a medida para este ejercicio. Vamos a considerar que el riesgo del productor va a ser el del 0.1% y nuestro riesgo del consumidor va a ser mayor. Vamos a darle mayor riesgo a que el consumidor pueda recibir un lote de
proyectos en malas condiciones, debido a que pues obviamente nuestras información que tenemos nos está arrojando que tenemos graves errores, y vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestro curva de operaciones. Ok, primeramente vamos a ver cuánto es el lote que tomamos. Vamos a decirle que no. Vamos otra vez, herramientas de calidad, y vamos a mostrar aceptación. Bueno, nuestro lote consideramos un lote diario de 100 proyectos. Entonces, en base a ese lote de 100 proyectos, ¿cuánto es lo que debemos analizar? Bueno, aquí vemos nuestra gráfica y nuestra curva que mencionábamos. Nuestra curva de operación es esta: el porcentaje de efectos por lote y la posibilidad de aceptación, probabilidad de aceptación. También tenemos la curva de calidad saliente del promedio y la curva de inspección total del promedio. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a ver lo importante aquí, que nos dice el tamaño de la muestra que debemos usar es 85. De nuestros 100 proyectos que entregamos diario, debemos hacer un muestreo de 85 de ellos. De esos 85, solamente 2 nos pueden salir con defectos o defectuosos en este caso, porque estamos haciendo solamente pasa o no pasa. No estamos midiendo la cantidad de defectos, solamente si tiene defectos no pasa, o si no tiene defectos no pasa, dependiendo de los valores que le agreguemos de qué tanta calidad puede tener un producto. Entonces nos dice que nuestra muestra debe ser 85, nuestro nivel de aceptación debe ser 2. Ok, de 85 a 100 proyectos existen 15 de diferencia. 15 de diferencia, y creo que en este caso nos convendría mejor analizar la muestra un 100%. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos no son homogéneos. Nuestros proyectos, si bien por decir de los 100, 30 pueden ser homogéneos, y pueden ser en grupos. Por decir, pueden ser 30 de un producto, 20 de otro, 10 de otro, 1 del otro. Pueden ir cambiando porque los diseños de red son diferentes. Me refiero al rubro donde entran. Ya sea pares secundarios, ya sea fibra óptica, ya sea principales de cobre, secundarios de cobre, y todo eso va cambiando. Clientes especiales. Entonces, como vemos aquí, nuestro muestreo no sería tan aceptable. No sería aceptable, ¿por qué? Porque creo que nos es más conveniente analizar el total de la muestra y así tener más datos sobre los posibles defectos, que solamente tomar la muestra 85 y decir que nuestro nivel de aceptación sería 2, porque obviamente no vamos a cumplir con esos 2 y estaríamos rechazando el lote de todo el día. Pero si usamos ya el nivel 100% de inspección, pues tendríamos estos datos. Tenemos estos datos de cada una de las deficiencias que estamos adquiriendo, y con eso pues vamos enfocando. Con eso sacamos lo que es nuestra tabla de Pareto, nuestro diagrama de Pareto. Bueno, pues vamos, eso ha sido todo por mi parte. Nos despedimos con nuestra gráfica. Una vez habiendo expuesto todos los temas de la unidad número 4, y creo que esto ya es la última unidad, y nos seguiremos viendo en el próximo semestre. Y esperemos, debemos de tener más avances en nuestro proyecto hasta el grado de concluir con una excelente calidad en cada uno de ellos. Bueno, pues sin más preámbulos nos despedimos y nos vemos el próximo semestre. Excelente día.